Muy buenas noches, mi nombre es Jesús Molina, estudiante del programa Administración Logística del Politécnico de la Costa. En el día de hoy vamos a hacer un análisis crítico sobre la lectura de las ventajas competitivas y vamos a responder una serie de preguntas. Como dice la primera pregunta, ¿cuál es el problema que aborda el documento? ¿Qué evidencia proporciona el autor para respaldar su argumento? Podemos encontrar que la evidencia empírica presentada en el ensayo ilustra la brecha entre la competitividad entre países de reciente industrialización y las regiones industrializadas. Este ensayo se divide en 4 partes. En la primera se presentan brevemente las diferentes explicaciones de los factores determinantes de la competitividad en el marco de la teoría tradicional de las ventajas comparativas. En la segunda parte se exponen algunos de los elementos principales que conforman la nueva teoría de las ventajas competitivas. En la tercera se presenta un conjunto de indicadores que ilustran la naturaleza de las ventajas competitivas en regiones industrializadas y semi-industrializadas. ¿Okay? Y podemos encontrar una problemática pues que en la actualidad se refiere al acceso de que cada país tenga los flujos internacionales de tecnología y la capacidad de recursos humanos para desarrollar un aprendizaje y una asimilación adecuada a las características del aparato productivo. Los cambios institucionales también se refieren a los ámbitos financieros, a la propiedad industrial y las relaciones laborales. En la visión de Porter, las restricciones legales e institucionales a la inversión extranjera son un obstáculo no solo para que fluya nuevo capital productivo, sino también para que las innovaciones tecnológicas que lleva el implícito el capital externo. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿cuáles son las principales conclusiones o hallazgos del autor en el documento? ¿Qué argumentos o datos respaldan estas conclusiones? Podemos encontrar encontramos puntos relevantes como los análisis de recursos naturales, que se pueden destacar los recursos naturales abundantes de un país, como minerales, energía, tierras agrícolas fértiles o fuentes de agua, que pueden conferir ventajas competitivas e industriales específicas. Las infraestructuras logísticas de cada país, pues puede describir la infraestructura de transporte, comunicaciones y energía de un país, así como su suficiente logística, lo cual puede ser crucial para el éxito competitivo en sectores como el comercio internacional y la manufactura. La educación y la mano de obra es un factor bastante importante. Puede evaluar el nivel de educación, capacitación de la fuerza laboral, así como la disponibilidad de talento cualificado, el cual puede influir en la capacidad de un país para competir en sectores de alta tecnología y un conocimiento un poco más intensivo. Las políticas gubernamentales y las regulaciones pueden analizar las políticas gubernamentales incluyendo incentivos fiscales o regulaciones laborales, la protección de la propiedad intelectual y la facilidad para hacer negocios que pueden impactar en la competitividad de las empresas de un país. A estas explicaciones convencionales de la competitividad les resultan insuficientes por sí mismas para esclarecer la situación competitiva de algún sector o los sectores económicos. Esto en efecto, pues si se contrasta cada una de las explicaciones anteriores con la evidencia empírica de los países, podría contratarse que algunos países tenían recursos naturales limitados o incluso carecían de ellos, mano de obra cara o aún así lograron posiciones competitivas favorables. Como en el caso de Japón y Alemania, ambos con recursos naturales escasos y mano de obra relativamente cara, asimismo un grupo de países que recientemente empezaron su industrialización han roto también con la regla algunas definiciones tradicionales de la competitividad. En efecto, Corea, lo que fue Taiwán, Singapur, Hong Kong, lograron niveles significativos en sus exportaciones en algunos sectores de economía sin tener recursos naturales abundantes. La tercera pregunta nos habla sobre la
¿Cuál es la relevancia del documento en el contexto de la investigación existente sobre el tema? El autor proporciona sugerencias para investigar futuras ampliaciones del estudio. En esta podemos encontrar que la relevancia, la productividad se adquiere la relevancia en el marco de la competencia internacional. El comercio internacional permite que una nación eleve su productividad al eliminar la necesidad de producir todos los bienes y servicios dentro de la misma nación. Por esta razón, una nación puede especializarse en aquellos sectores, productos y servicios en los que sus empresas sean menos productivas que sus rivales extranjeras, elevando de esta manera el nivel promedio de productividad en la economía, y así pues las importaciones, al igual que las exportaciones, son un factor integrante en el crecimiento de la productividad. Relevancia también podemos encontrar las ventajas competitivas entre los países industrializados, el análisis exhaustivo, las comparaciones entre países, las tendencias y cambios, las implicaciones económicas y políticas y las recomendaciones y perspectivas. Y las ventajas competitivas entre los países industrializados probablemente proporciona una valiosa comprensión en los desafíos y oportunidades que se enfrentan estas naciones en el escenario mundial. Y respondiendo sobre la última pregunta, ¿cuál es la evaluación general del documento? ¿Crees que el autor logra su objetivo de manera efectiva? ¿Qué aspectos podrían mejorarse o aclararse? Respondiendo a esta pregunta, podemos ver que las ventajas competitivas entre países pues les provee una mayor visión a la economía hacia de un país, a su potencialización a los recursos, pues al aprovechamiento de recursos naturales, a las exportaciones, importaciones, y pues que se busca dar ese contexto de comparaciones entre países que están en auge del crecimiento industrial y otros que ya están un poco más avanzados. Se pueden tomar como ejemplo sus procesos, sus avances tecnológicos, pues compartir esas ideas de crecimiento, y pues el tema de la cultura, bastante importante en todo esto. Entonces, no siendo más, terminamos un poco acá ya sobre el análisis que hice, y pues esperemos.